Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a realizar un análisis de conglomerados no jerárquicos, también llamados conglomerados o clúster K-media. Como en el anterior vídeo sobre el análisis de conglomerados jerárquicos, disponemos de una base de datos con 14 variables en el que se ha preguntado a los radioaficionados o oyentes de nuestra emisora Universidad Católica de la Santísima Concepción acerca de sus gustos y preferencias sobre la radio. En este sentido, se preguntó sobre qué canciones les gustaba, qué contenido les gustaba más, si preferían que la radio se emitiese 24 horas al día o sobre la posible información que se ofrecía en la radio, deportiva, educación, ofertas de trabajo, etc. Nuestra base de datos está compuesta entonces por 14 preguntas que se han medido en una escala Likert de 1 a 5 puntos. Bien, para realizar el análisis de K-medias debemos de clicar en la pestaña Analizar, en Clasificar y posteriormente en Conglomerados de K-media. Seleccionamos las 14 variables y las movemos a el recuadro de análisis. El número de conglomerados que vamos a seleccionar es 3, porque, como vimos en el vídeo anterior, 3 son los segmentos resultantes del análisis de conglomerados jerárquicos. Bien, en primer lugar podemos seleccionar en el botón Iterar cuántas repeticiones queremos que el programa realice hasta llegar al número o a la solución óptima. En este caso, por defecto dejaremos en 10. En segundo lugar, en el botón Opciones, solicitaremos al programa que nos dé datos sobre los conglomerados iniciales, la tabla de ANOVA y la información del conglomerado para cada caso. Como no tenemos valores perdidos, no es necesario indagar en estas opciones. Pulsamos entonces el botón Aceptar para ver los resultados del cálculo. Bien, se abre en SPSS la ventana de resultados y en primer lugar podemos encontrar la tabla de los centros iniciales de los conglomerados. Estos resultados, esta información se ha realizado de forma iterativa por repeticiones que el programa ha realizado conforme a los 3 grupos o 3 conglomerados, 3 clústeres que le hemos informado previamente. Bien, empezamos entonces con un conjunto inicial de centros y el programa va modificándolo y cambiando las iteraciones hasta que los centros son lo suficientemente pequeños o ha alcanzado el número máximo de iteraciones. Una vez que los centros de conglomerados iniciales son seleccionados por el SPSS, se asigna cada caso al clúster más cercano, dependiendo de su distancia entre los centros de los conglomerados. Después de asignar todos los casos a estos grupos, los centros de los conglomerados se vuelven a calcular una vez más sobre la base de sus casos miembros. Una vez más, todos los casos se reasignan mediante el uso de los centros de los conglomerados recalculados. Este proceso sigue en marcha hasta que llega a un máximo de 10 iteraciones que hemos marcado como defecto o el proceso se detiene cuando alcanza el valor más eficiente. Bien, la tabla entonces, centro de los conglomerados iniciales, informa de los centros para cada conglomerado en cada variable. Posteriormente encontramos la tabla historial de iteraciones, donde podemos observar cuántas iteraciones han sido precisas para que el SPSS obtuviera los resultados. En este caso ha sido de 3. Bien, en la siguiente tabla podemos encontrar, nos muestra la pertenencia de cada caso al clúster. Como podemos ver, por ejemplo, el caso número 1 se ha destinado o se ha asignado al conglomerado o clúster número 1 con una distancia de 2,95. Bien, quizás la tabla más importante sea la tabla de centros de los conglomerados finales, donde podemos ver, nos muestra
la pertenencia al clúster de los casos. Se puede apreciar que 6 casos pertenecen al grupo 1, 8 casos al grupo 2 y 6 casos al grupo 3. Bien, el uso de estos centros de los conglomerados finales se emplean específicamente para describir las características de los clústeres. Cada pregunta en este ejemplo que hemos puesto se realiza en una escala de 1 a 5, por lo tanto podríamos concluir que puntuaciones más altas de 2,5 indican inclinación positiva hacia la pregunta y si el coeficiente es menor a 2,5 indica cierto desacuerdo. Por ejemplo, el conglomerado clúster número 1 tiene una puntuación bastante alta, lo que significa que las personas que se han agrupado en este segmento creen y opinan muy positivamente que la estación debería ofrecer canciones más clásicas. Las siguientes tablas nos muestran la distancia entre los centros de esos conglomerados finales que acabamos de mirar y podemos observar que las distancias son pequeñas, lo que nos indica que los conglomerados no son muy diferentes. La tabla ANOVA nos indica o nos muestra los coeficientes F, que describen las diferencias entre los grupos de segmentos. F es significativa al nivel del 5% si el nivel de significación o lo que llamamos el p-valor asociado a él es menor que 0,05, lo que indica que esta variable efectivamente ha aportado significativamente a la discriminación entre clústeres. Bien, y por último podemos observar la pertenencia del número de casos a cada uno de los conglomerados. Como hemos dicho antes, entonces el conglomerado o segmento número 1 tiene 6 casos, el 2 8 y el 3 6. Bien, ¿cómo se puede interpretar entonces los resultados? Volvemos a la tabla centro de conglomerados finales y pasamos a describir los valores de los centros de los conglomerados para cada una de las variables. En principio podríamos decir que la muestra perteneciente al primer grupo conglomerado son personas a las que les gustaría escuchar canciones más clásicas, creen que la emisora debe proporcionar algún tipo de premio, creen que la popularidad de un programa es debido a su presentador, creen que la radio debería emitir en 24 horas al día, 7 días a la semana, y piensan que la emisora debería proporcionar información sobre educación u ofertas laborales disponibles en la ciudad. Bien, así pues, el segmento número 2 piensan que la radio debe de ofrecer oportunidades a los oyentes para hablar con los famosos, piensan que la emisora debería de emitir más novedades, más a menudo, y que la emisora debe ayudar a una persona en la solución de sus problemas personales. Por último, el segmento número 3 piensa que la radio debe proporcionar información sobre las diferentes ofertas de compras en la ciudad, piensan que la voz de los presentadores debería de ser clara, piensan que la radio debería de contener programas más entretenidos. Y así es como se deberían interpretar entonces los conglomerados o los segmentos, para posteriormente dibujar y diseñar estrategias dirigidas especialmente a cada uno de los segmentos. Idealmente deberíamos de intentar conocer las franjas en las que los segmentos escuchan nuestra radio para poder ofrecer programación más adecuada que atraiga y retenga a los aficionados a nuestra radio. Muchas gracias.